Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, esta grabación es por si acaso no conseguimos transmitir con fluidez en imagen y sonido en los mensajes que estamos teniendo o los encuentros que estamos teniendo hasta ahora tres, este es el cuarto. Os mando un fuerte abrazo desde España y me encantaría estar ahí con vosotros en estos momentos tan lindos que estamos compartiendo sobre el sentido y ser de iglesia, un tema apasionante que escogió David o que estuvo de acuerdo y bueno, muy a gusto sintiéndome entre vosotros, con vosotros, ¿no? Vamos a ver si podemos mejorar la transmisión para poder interactuar, porque lo importante de este tipo de encuentros con la escritura y de reflexiones con la historia y con la teología y con la eclesiología es que puedan surgir dudas y puedan surgir planteamientos que nos edifiquen por dentro. Habíamos hablado ya de dónde proviene el término de iglesia, el término hebreo kahal, voz, y el término griego eclesia y el término latino eclesia, eclesia. Finalmente el castellano, iglesia, y como no era un término religioso, sino una convocatoria, una voz, para el hebreo, una voz de Dios, que aparecía incluso desde Adán o antes, en la propia mente de Dios, ¿no? ¿Dónde estás tú? Eclesia ab Adam, decía la patrística. Habíamos visto un poco las imágenes de cómo la iglesia se convirtió de algo mistérico, como decía San Pablo en Efesios 5:35, grande es este misterio de iglesia, en una iglesia imperial, en un imperio, ¿no? Cuando del cristianismo se pasa a cristiandad, ¿no? La iglesia imperial con todo ese poder y esa lucha de clases entre el sacerdote, por decirlo de una manera, entre los religiosos y el poder del emperador, el cesaropapismo. Habíamos visto cómo la iglesia también se vio finalmente como una sociedad moral en el siglo XVIII, bueno, una institución pedagógica y un maestro como Jesús, pero nada más, una especie de institución moral dada que la religión había traído muchas guerras, una iglesia como sociedad, una iglesia como misterio, una iglesia como imperio, una iglesia como confesiones, ¿no? Naciendo de la Reforma y cómo ya lo católico se enfrenta a lo protestante con la contrarreforma y surgen todas esas confusiones por ejemplo, John Wycliffe y los husitas, los lombardos, de donde provenimos nosotros, ¿no? Lutero, Calvino, Zwinglio, es decir, esa idea de que, bueno, el orden no es visible, sino invisible, ¿no? Pero claro, también en el Nuevo Testamento hay una estructura y entonces la Contrarreforma intentaba un poco contrarrestar esto. Y finalmente la Iglesia, como se ve hoy desde el punto de vista cristiano, tanto protestante como católico como ortodoxo, esa idea de misterio, esa idea de cristología y neumatología está, y eso estamos de acuerdo todos. Es decir, la Iglesia es una realidad misteriosa, pero misteriosa no es que no se pueda conocer, sino que en su esencia, en su origen y en su destino, en su finalidad es misteriosa porque proviene del propio Dios, no es algo que los hombres hayan creado o haya surgido a partir de un momento histórico. Dicho esto, pasábamos al Antiguo Testamento, es decir, ¿dónde está la Iglesia en el Antiguo Testamento? Especialmente para aquellos que creen que es Cristo quien funda la Iglesia, aunque sería más exacto decir que Cristo es el fundamento mismo de una iglesia que no se funda en Jesús porque ya existe antes incluso de todo lo creado, ese presupuesto intrínseco que decía Karl Barth. Bueno, pues en el Antiguo Testamento lo veíamos en Israel, prefigurándose, es decir, Israel es un tipo de una iglesia antitipo, es decir, en Israel se ven situaciones que se van a desarrollar después, como una gran metáfora, como una gran enseñanza unida, ¿no? En Israel como pueblo de Dios, como diáspora, como dispersión por todo el mundo, como mediador entre Dios y los hombres, ese pueblo, mediador en el sentido de ejemplo, de camino, ¿no? de medio, no porque salve en sí mismo Israel. Pero que Israel entendió esto en clave de enfrentamiento y por eso escribía en el Antiguo Testamento conceptos que Dios mismo nunca quiso o nunca había desarrollado, conceptos violentos, conceptos como la poligamia, y Dios se ve abocado a la obligatoriedad de adoptar una serie de sistemas para adaptarlo, ¿no? En el tiempo y que Israel comprendiera realmente que es ese olivo injertado, como decía Pablo en Romanos 9. Y dicho esto, nos acercábamos ya al tema de hoy, la eclesiología entonces ahora en el Nuevo Testamento, ¿no?
una reflexión sistemática en el Nuevo Testamento no va a parecer organizada, ordenada, de una realidad en función exactamente cuando en un momento determinado, ¿no? Es decir, los 12 están siendo iglesia sin que exista una organización. Entonces, ¿cómo podemos ver o cómo podemos comprender la eclesiología en el Nuevo Testamento? ¿Cómo la podemos estudiar? ¿En base a qué? A la naturaleza propia de esa iglesia. Y hablaremos de la iglesia que surge de Jesús. Al origen. ¿Qué origen se le da en el Nuevo Testamento a la iglesia? Parten de los apóstoles o ellos mismos van a irse a Israel, van a irse incluso a Génesis también. ¿Qué estructura, qué constitución tiene la iglesia? ¿Qué se constituye? ¿Qué requisitos tiene? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué situación va a tener la iglesia en el mundo? Entonces, la naturaleza de iglesia, y lo van a comprender perfectamente, es una iglesia universal, es una iglesia absolutamente mistérica. Vamos a verlo en algunos textos, por ejemplo, Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, ¿veis? Es la epístola universal, se llama además así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, ¿veis? La idea de diáspora, simbolizando, ¿veis? Vuelve a las 12 tribus de Israel, vuelve a la expresión veterotestamentaria de iglesia universal, que están en la dispersión, que están en la diáspora. Saludos. Es decir, ahí hay una reflexión clara desde el Nuevo Testamento de lo que es iglesia. No es un movimiento exclusivo, determinado, una denominación concreta, sino que abarca un poco a la expresión del Antiguo Testamento de diáspora, que a su vez equivalía a todo el pueblo de Dios, a todo el que lo desee ser pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia no es tampoco una realidad mistérica en el tiempo, utópica, que no aparece históricamente en un momento determinado. Es verdad que tiene esa naturaleza transhistórica, pero aquí vemos claramente que Santiago, siervo del Señor, habla a personas en la dispersión, a personas que existen reales, en una situación histórica concreta. Un fenómeno trascendente en su formación, pero histórico. Vemos también algunos aspectos importantísimos, por ejemplo, en el libro de Mateo, y ahora vamos a ir muy rápidamente explicando un poco aspectos del Nuevo Testamento. Mateo 16, versículo 18, es una vislumbre muy clara. Yo también te digo que tú eres Pedro, dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta Petra, Pedro, y sobre esta roca, Petra, sobre mí, sobre Jesús es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto es muy importante, es una iglesia que está fundamentándose en un momento puntual que Jesús le está dando a una iglesia que ya ha existido y que existirá, que ha existido antes de la creación del mundo mismo, porque es la propia voz de Dios que ha querido comunicarse con lo que va a crear. Pero en este momento Jesús va a instituir, digamos, de alguna manera, o va a plantear una iglesia edificada sobre la gran roca, fundamentada sobre la gran roca. Y se lo está diciendo a Pedro, y luego se lo dirá a los demás. Esto mismo se va a repetir en plural. Vosotros, si más adelante, o sea, no es solo a Pedro. Lo que pasa es que Pedro es un personaje peculiar en toda la fundación de la iglesia y lo vamos a ver. Pero no por este versículo. Este versículo se repite calcado en plural. En plural más adelante. Luego lo vemos. Pero lo importante, lo fundamental aquí es que Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, una iglesia futura que además será vencedora. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Lo está anunciando Jesús. Una iglesia que no ha nacido aún. Realmente Pedro, Pablo, todos van a ir muriendo y además Esteban mismo, de forma bastante ignominiosa, cruel. Pero que Jesús anuncia su victoria. Si nos vamos a Pablo, en Efesios, por ejemplo,
capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Veis? Otra vez esa realidad mistérica de Iglesia y de los que forman parte de ella. Gracias a Dios, ¿no? Pablo la presenta entonces como el pléroma de la humanidad, es decir, la plenitud de la humanidad. Bendito sea el Señor Jesucristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos escogió en amor, para alabanza de la gloria, en quien tenemos redención. Es decir, todo este lenguaje eclesiológico, eclesial, parte de la idea de la plenitud de la humanidad, el pléroma de la humanidad en la Iglesia. Por supuesto, el simbolismo de las 7 iglesias de Apocalipsis en momentos históricos es muy importante. Entonces, la naturaleza de la Iglesia es misteriosa en el sentido de que, fijaos, está abarcando incluso antes de que exista nada. Jesús mismo está anticipando a Pedro una realidad que no se ha producido. Pablo mismo habla de realidades espirituales de Cristo plasmadas en la humanidad, en un momento en el que la Iglesia no es nadie, el cristianismo se está expandiendo, pero no es nada, son 120 personas en el aposento alto, 120 personas, que finalmente después acaban por derrumbarse el imperio romano, ¿no? Ante esta expansión y sin violencia de la religión que Jesús mismo, o de la Iglesia que Jesús mismo quiso fundar. El origen entonces de la Iglesia es una obra obviamente que parte de la mente de Dios, Missio Dei, una obra de la propia misión de Dios, donde el primer misionero es Dios. ¿Dónde estás tú? No es una misión del hombre, no tenemos ninguna misión expresada de esa manera, ¿no? Es que mi misión es evangelizar, mi misión es sanar, mi misión es... No, la misión verdaderamente es una misión de Dios, la misión nace en Dios, la convocatoria nace en Dios, el proyecto nace en Dios y Dios lo otorga, Dios lo concede. La obra misionera es una obra que responde a la eterna vocación de Dios, que la funda o cuyo fundamento es Cristo mismo en ese misterio y atención del acontecimiento pascual, que es el acontecimiento fundacional de la Iglesia. No es que Cristo funde la Iglesia como institución en el siglo I, porque ya existe. Pero el fundamento de toda la Iglesia anterior, que prefigura lo que Jesús va a vivir y posterior a lo que Jesús ha hecho, se denomina misterio del acontecimiento pascual. ¿Cuál es el acontecimiento pascual? La última cena, donde se anuncia realmente el fundamento de toda iglesia cristiana, la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es el acontecimiento pascual, la Pascua, que se convierte en una nueva alianza. La Pascua judía, de esa liberación de Egipto, ahora es una nueva alianza denominada acontecimiento pascual, que es algo absolutamente tremendo, ¿no? y que se refleja constantemente en la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, algún texto. Cristo es el que murió, Romanos 8:34, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Tremenda naturaleza misteriosa. Ya solamente el hecho de la resurrección es misterioso. Pero este es el acontecimiento que funda. ¿Cuál es el acontecimiento fundacional de la Iglesia a la que pertenecemos? La muerte y la resurrección de Cristo. No es ningún suceso histórico distinto a este. La asume el pueblo de Israel, que no ha ocurrido sino prefigurándola, y en ese grupo de los 12, y a partir especialmente de este momento en el que Jesús les enseña en la última cena pascual lo que va a ocurrir, y especialmente en Pentecostés, es el motor de origen de la Iglesia. Es el punto de partida de la Iglesia desde un punto de vista concreto, histórico, si se quiere, fijo. Desde un punto de vista misterioso, pues ya sabemos, en la propia mente de Dios,
antes incluso de la creación del mundo, y nosotros mismos escogidos antes incluso de la fundación del mundo para esa llamada. Ojo, no para la salvación, no, como dirían los calvinistas, ¿no? La predestinación universal. No, estamos hablando para la llamada a la iglesia. Y Cristo la funda en su propia muerte, en su propia resurrección, y esos 12, a partir de Pentecostés, van a darle origen entonces a lo que nosotros, por eso decimos, Cristo funda la iglesia, a partir del siglo I. Esto es. Pero habría que explicar ese contexto misterioso. Construida por el Espíritu Santo, sin duda, en muchos textos, no hay que olvidar que el nacimiento de iglesia está sustentado bíblicamente, claramente, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es innegable. La fuerza del Espíritu Santo está ahí. Romanos 1:4, hay muchísimos textos. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Va a aparecer muchas veces la figura del Espíritu, del dínamo, dándole fuerza a ese movimiento, que incluso podríamos decir históricamente hablando, también el surgimiento del Islam es realmente poderosísimo, como se expande. Al principio no es con violencia, pero el cristianismo sin duda alguna que tiene una expansión absolutamente sorprendente. Bueno, para el escritor hagiógrafo sagrado, para el hagiógrafo bíblico del Nuevo Testamento, Pablo, los autores del Nuevo Testamento expresan claramente que hay una fuerza espiritual, un dínamo que construye a esa iglesia. Y hay muchos textos que el propio Jesús dejó también para nosotros. Mira Juan 7:39. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La de Pentecostés no había ocurrido. Pero es evidente la participación del Espíritu que edifica, que construye, que da fuerza a la iglesia. En muchísimos textos, Juan 16:3, harán esto porque no se expulsarán, sino el Espíritu está sobre mí. Y esto finalmente también en la conversión de los creyentes, desde siempre, pero especialmente a raíz de esta explosión, sobre todo tras la resurrección, porque la muerte prácticamente había significado el fracaso de ese movimiento. Empieza a convertirse, el Espíritu Santo va a ayudar a la iglesia, y esto hace que el origen de la iglesia sea diferente a cualquier configuración social de cualquier denominación o movimiento. La iglesia adventista parte de un momento histórico de los metodistas o los milleristas que surgen tras 1840. Bueno, en la iglesia realmente veterotestamentaria y neotestamentaria, en la eclesiología fundamental, no hay un momento, el origen no parte de un momento histórico, aunque haya un momento histórico en la muerte de Jesús y en la resurrección o en Pentecostés. Pero el origen es la propia Trinidad desde el Nuevo Testamento, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en muchísimos textos. Eso lo hace muy diferente a la realidad histórica de cualquier otro grupo, ¿no? Otro grupo. ¿En qué se constituye? ¿Se entiende? Sobre todo la constitución de la iglesia tiene que ver con sus notas, es decir, sus características, sus medios, su ordenación y sus actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Sus notas. Sus notas es decir, para que hablemos de iglesia en el Nuevo Testamento, tenemos que ver algunas notas propias del Nuevo Testamento sobre iglesia, y las tenemos. Por ejemplo, Marcos 16:15 dice, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es una nota, una característica de lo que es iglesia. Id por todo el mundo y predicad. Ahí estamos hablando de ¿qué? De una iglesia apostólica, porque apóstol es el enviado, la apostolicidad, es enviarse, y esto está aquí, id por todo el mundo. No estamos diciendo cómo hay que hacerlo, cuándo, de qué manera, sino que es una nota característica. Id por todo el mundo y predica. Pero hay más. Por ejemplo, la idea de unidad.
que tendríamos la segunda nota, ¿no? La unidad, Juan 17, 21 al 23, por ejemplo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos, nos habla a nosotros, sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, de nuevo repite, así como nosotros somos unos. Segunda nota, la unicidad, la unidad. Por lo tanto, hay una nota que es la apostolicidad y otra nota que es la unicidad, universalidad. Hay más textos, por ejemplo, en Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ya estaban aquí, había como 65 evangelios diferentes. No que haya otro, y atención lo que dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Hay una unicidad, una unidad en la diversidad, obviamente, porque no hay dos ADNs iguales. Y hay una apostolicidad, es decir, hay un envío al mundo. Esas son las notas. ¿Por medio de qué? ¿Cuáles son los medios que caracterizan a la Iglesia? 2. La palabra, es decir, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, es decir, el elemento bíblico es fundamental. Otra cosa es la interpretación. No confundamos inspiración, revelación con interpretación. La palabra es el elemento fundamental, fundacional de la Iglesia. Ahora bien, la interpretación no, puede estar equivocada. Pero la palabra de Dios es la manera en la que se santifica esa Iglesia. 1. Y los sacramentos, es decir, las señales, los signos. La palabra sacramento así dicha, pues enseguida nos lleva a una realidad a lo mejor que no es. Pero el sacramento como señal, como signo, eso aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento y lo veremos. Y las actitudes, sobre todo, que se explican y se expresan en todo el Nuevo Testamento, porque estamos viendo la Iglesia en el Nuevo Testamento. La caridad, la esperanza, la fe. Esto es lo que caracteriza a esta Iglesia. Si tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad, y cuando no es así, o se anticipa lo que no es así en Apocalipsis, si somos preteristas o si somos futuristas, dependerá, ¿no? Si ha pasado ya, pues preteristas, si va a pasar, futuristas. Pero es igual, es amonestar. Si la Iglesia no es así, se le amonesta. Y las características de esta Iglesia no es, por tanto, cómo tiene que vestir, si tiene que seguir un régimen alimenticio o no, si tiene que aceptar una doctrina o no. Las características son bien sencillas: fe, esperanza, caridad. Fe, esperanza, caridad. Estas son las doctrinas fundamentales en las que vive esta Iglesia, de las que mana esta Iglesia y las que promulga esta Iglesia. No es ningún corpus doctrinal porque no existe. El corpus paulino se construirá después. Esta es la base de estas iglesias. Pero entonces cada uno hacía lo que le diera la gana. Pero había una unidad en espíritu. Había una palabra de Jesús recordada en los corazones y hablada. Un día, si queréis, en otro seminario podríamos hablar de la cristología hoy, de esa segunda oralidad. ¿Cómo era posible? Lo que Pablo escribe ya existía. Porque lo hablaban, lo vivían, lo cantaban, ¿no? El prólogo de Juan es un himno. Filipenses 2:11 es un himno. Nosotros lo leemos y parece que Pablo lo ha escrito. Es un himno cristológico. Pero esto en otro seminario. Esto es lo que vive la Iglesia, que tiene una situación ante el mundo paradójica. El mundo les pide ayuda, pero al mismo tiempo lo rechaza. Y ante el fin, porque la escatología de esta gente, claro, era inminente. Urgente, más que inminente, urgente. Tenían prácticamente tesalonicenses, ya creían que Cristo venía. Equivocados, por supuesto. Pero esta situación ante el fin es considerable desde el punto de vista de la eclesiología nuestra. Pues dicho esto, ya entraríamos a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, muy brevemente. Yo no quiero abusar de las cartas de Pablo, un poco las pinceladas. Como
cómo vemos la iglesia en Mateo, cómo vemos la iglesia en Lucas, cómo aparece la iglesia en Marcos. Todo esto es muy interesante. Por ejemplo, en Mateo vamos a ver que la figura de Pedro es fundamental y no la podemos pasar por alto. Entonces, todo esto lo veremos el próximo día, si os parece bien. Y yo os voy a dejar simplemente ahora con esta idea de iglesia en el Nuevo Testamento, con un episodio de Jesús que me parece sorprendente en Marcos. En Marcos, cuando mirad, en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41, iglesia en Marcos, ¿veis? El concepto de iglesia, sentido y ser de iglesia. Juan le respondió diciendo, Juan es el discípulo amado, decimos, ¿no? Ese gran hombre amoroso. Juan le dice al maestro, respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Hemos visto a otra iglesia, ¿no? A otro, que en tu nombre echaba fuera demonios. Fijaos lo que le dice Juan. Y además era verdad. O sea, imaginad el celo. Sí, está echando fuera demonios, está sanando, en definitiva, es una manera de hablar de aquella época. Está ayudando a alguien, está sanando a alguien, en tu nombre. Y además lo hace bien, y ocurre. Y claro, la prueba de que lo hace bien es que Juan le dice al maestro, oye, síguenos, porque está haciéndolo bien, no está mintiendo, está ocurriendo milagro. Oye, pues entonces síguenos, porque la iglesia es una, nos tienes que seguir. ¿No? La idea de yo tengo la verdad. Pero no nos sigue. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues se lo prohibimos. Anda. Se lo prohibimos porque no nos seguía. La razón por la que hay que cortar esa acción de aquel hombre, que es una acción buena, no es que realmente está curando a las personas, sino que no nos sigues. Y tú, como nos tienes que seguir, porque mandamos nosotros, pues ahora te vamos a prohibir que hagas el bien. Te vamos a prohibir que hagas el bien. Terrible, tremendo. Y Jesús les dijo, no se lo prohibáis. Jesús, como siempre, ¿no? O sea, rompiendo la estructura, ¿no? Rompiéndolo, ¿no? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir nada mal de mí. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere, y atención, un vaso de agua en mi nombre, da igual si cree en el santuario o no, si come puerco o no, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, no perderá su recompensa. Jesús censura la actitud de sus discípulos. No se lo prohibáis. Aquel hombre que no os sigue es iglesia. Y es iglesia cristiana. Y es iglesia verdadera. Anda. ¿Por qué? Porque está haciendo el bien. Porque está dando un vaso de agua. Y vosotros, porque no os sigan, no podéis prohibir, no tenéis derecho a prohibir que se haga el bien en mi nombre. Esa es la censura de Jesús. Y esa es la iglesia en el Nuevo Testamento. Hoy que hemos convertido, muchos movimientos se han convertido en portadores de la verdadera luz, de la única luz, del mensaje exclusivista que nos ha tocado a nosotros, por ejemplo el pueblo adventista. Y ya llegaremos al punto de qué es realmente el pueblo adventista y qué misión se le ha encomendado o no, y qué parte en toda esta economía de salvación. Ahora bien, pretender que yo solamente soy iglesia y los demás no, es hacer un flaco favor al Nuevo Testamento. No es correcto. Y Jesús lo censura en Marcos. Gracias, amigos. Espero que nos podamos ver pronto y continuamos con nuestro seminario. Un abrazo.